Buenos días, compañeros. Nosotras les hablaremos acerca del análisis termodinámico de la producción de etileno y este es presentado por mis compañeras Daniela, Cintia, Andrea y yo, su servidora. Tenemos la tabla de contenidos de lo que se va a abarcar esta presentación, el cual es la introducción, planteamiento, resultados, conclusiones y por último las referencias. Tenemos una pequeña introducción de qué es el etileno. Es un hidrocarburo olefínico más sencillo. Es un derivado del etano que a su vez es un producto petroquímico básico más importante. Su molécula está formada por 4 enlaces simples de carbono-hidrógeno y un doble enlace carbono-carbono. La producción de etileno en México comenzó en los años 60, cuando se construyó el complejo petroquímico Pajaritos. Después se unió en 1982 el complejo de desintegración La Cangrejera. En 1989 inició operaciones el complejo de desintegración Morelos. Y por último, Braskem y DESA en 2016. Todas estas están ubicadas en Veracruz. Según Pemex, según los datos obtenidos de Pemex Petroquímica durante el periodo de enero de 2009 a noviembre del 2011, el precio del etileno fue empezando en $600 por tonelada hasta llegar a noviembre, donde el precio se elevó hasta los $1,214 por tonelada. Anualmente, en México se producen 2.432.000 toneladas al año de etileno entre los 4 complejos petroquímicos ubicados en Veracruz. Producción industrial de otros derivados y sus usos. Tenemos el polietileno, que con este se usa para fabricar recipientes, tubos flexibles, sogas y películas. El poliestireno se utiliza para la producción de envases desechables, interiores de heladera y también en aislamiento. El cloruro de vinilo se utiliza para fabricar un polímero llamado cloruro de polivinilo. Se usa para fabricar una variedad de productos de plástico, entre ellos cañerías, cables, material de empaque. El acetato de vinilo y el etano. El acetato de vinilo se usa para pinturas, textiles, papel, empaque de alimentos y como agente modificador de almidón en los alimentos. Y el etanol se puede producir mediante la hidratación del etileno, ingrediente de bebidas alcohólicas como cerveza, vino o brandy. Ahora les hablaré acerca del proceso industrial que se llama cracking en inglés o craqueo catalítico en español, que este realmente viene de este modismo en inglés denominado cracking, pero realmente cracking pues significa rompimiento. Este comienza aquí en el número 1 que aparece aquí, con la nafta, en el que va incluido el etano. Entra a la figurita de color rojo, que es el horno a 825 grados Celsius. Es donde se calienta la nafta para posteriormente pasar al reactor, que es la figurita color naranja, donde ocurre el proceso de reacción, donde se va a llevar a cabo el cracking. Y pues es como una columna de fraccionamiento. Es el fraccionador primario, donde en la parte de abajo se sale el combustóleo y en la parte superior continúa su proceso, donde ocurre una compresión y en este se recupera todo el agua, se recupera gasolina por pirólisis, se separa el dióxido de carbono y se obtienen temperaturas óptimas para la separación, donde se van a separar posteriormente por sus puntos de ebullición, que como se puede observar en las de arriba son de fraccionamiento de baja temperatura, donde se encuentra el etileno, y abajo las de alta temperatura. Seguimos con el planteamiento para realizar el análisis termodinámico, comenzando por la recopilación de información.
como lo es la delta H de vaporización, delta H de fusión, temperatura de fusión ebullición, temperatura y presión del punto triple y temperatura y presión del punto crítico. Todo esto en base al equilibrio de fases. En el equilibrio de reacción tenemos también cierta información que es el delta H y G de formación para calcular el delta H y G de reacción de cada una de estas sustancias y la capacidad calorífica a 298.15 Kelvin. Y pues si se quiere calcular la capacidad calorífica a una temperatura diferente de 298.15 Kelvin, se utiliza el polinomio. Posteriormente, pues les hablaré acerca del equilibrio de fases, donde se puede observar que el que tarda más en llegar a su punto de ebullición, pues es el eteno. Y una vez que éste alcanza su fase gas, pues ya todos los demás también habrán alcanzado su fase gas, pero esto se requiere una presión de 50 bar. Como se puede observar, el eje de las presiones está en la parte del medio debido a que nosotros tenemos valores que están reportados como negativos. Para el análisis de delta de reacción en función de la temperatura, se tomaron en cuenta tres casos. En el primer caso no se hizo referencia al CP. En el segundo caso el CP fue independiente de la temperatura y para el tercer caso es dependiente de la temperatura y en este se utiliza en polinomio. Este es el gráfico de delta de reacción con los tres casos. Para el caso 1, se puede tomar el caso 1 ya que dio una desviación de estándar de 0.218%, lo cual esto es muy bajo, lo cual no sería mucha diferencia. Entonces se puede concluir que la CP puede ser independiente de la temperatura. Para el análisis de Kp y delta G de reacción, se tomaron en cuenta estas dos ecuaciones. Para el gráfico de delta G de reacción, la pendiente dio negativa, indicando que esta es una reacción no espontánea. Y ya una vez con el delta G de reacción, se pudo calcular la gráfica de Kp, que dio, como en el anterior caso, una pendiente negativa, indicando que la reacción, esto es común en reacciones endotérmicas. Eso quiere decir que ocupa energía y esto es tiene sentido para nuestro proceso, ya que el cracking el cracking opera a altas temperaturas, o sea, donde requiere calor. Ahora les hablaré acerca de la producción de etileno al equilibrio. En nuestro caso, tanto la alimentación equimolar como la estequiométrica pues resultaban igual y aquí se pueden observar las ecuaciones utilizadas donde pues pusimos la expresión de Kp y el avance de reacción en función del Kp y la presión del sistema sobre la estándar. Y así es como despejamos para obtener
el avance de reacción y asimismo pues obtener nuestros moles al equilibrio, o bueno, en este caso la fracción molar al equilibrio también. Y como les decía, es igualito el estequiométrico al equimolar. Y entonces obtuvimos este gráfico donde los moles al equilibrio se calcularon en función de la temperatura y la presión, variándose la temperatura y la presión. Y entonces se obtuvo que es su presión óptima es la presión estándar, y aquí se puede observar que hay mayor producción entre los intervalos de 690 y 780 aproximadamente, 789 grados Kelvin, perdón, 789 Kelvin, porque el proceso de craqueo catalítico se lleva a cabo en aproximadamente 470 y 510 grados centígrados, y pues representa más o menos esos Kelvin. Como conclusión, el comportamiento de la delta H de reacción fue una reacción endotérmica. El comportamiento del Kp con respecto a la temperatura nos confirmó también que el comportamiento era de una reacción endotérmica, y el delta G que no era una reacción espontánea. Para esto pues requería de hecho el calor. No era espontánea a condiciones estándar. Entonces, también la producción de moles se vio favorecida al aumentar la temperatura con presión a condiciones estándar, ya que el sistema opera a altas temperaturas. Gracias.